Ay, hola, hola Benoit. Hola Hola Benoit, buenas. Flori, buenas tardes. Ay, qué pena que yo mis cascos. Siempre tengo que Sí, se olvidarme oye algo. mejor, sí. Buenas tardes, Benoit. Buenas tardes Flori, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien. Enhorabuena, 10 años. Ay, gracias. Gracias a ti, al David, al doctor Josep Ayugué y todos los demás que se han ido añadiendo con Natur Moringa, Salvia Santé, Farmec Y Rumanía. sí, Ellos no hubiéramos podido hacer nada. Pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Como bien sabéis, esta semana estamos de celebración y esta tarde quería compartir con todos una pequeña entrevista con el fundador del laboratorio Optim, Benoit Filion, doctor en químicas, para que nos explique un poquito el proyecto del laboratorio Optim y sus productos estrellas. Benoit, bien. bienvenido. Gracias, bueno, gracias por dejar este momento y presentar un poco el laboratorio Optim. Es verdad que a veces hablamos más de los productos, pero quizás no hablamos, digamos, de la empresa detrás, ¿Qué va detrás? que va Exacto. detrás. Y creo que esta semana es un momento para justamente hablar un poco de lo que las empresas y los laboratorios aportan en el mercado y sobre todo a las personas, para la salud de las personas. Exacto. Y bueno, el laboratorio Optim es un laboratorio belga. Soy francés y soy el fundador del laboratorio, pero viví muchos años en Bélgica. Y, y empezó bueno, en el año 2014 el proyecto y el primer producto salió en el mercado en el año 2015, al principio del año 2015 en Bélgica y empezamos con Natural Distributions. Bueno, nos vimos ya en 2015, al final de Exacto. Al final, 2015 y empezamos al principio de 2016. Entonces, hace ya, es también para nosotros un cumpleaños de 5 años. exacto, exacto. Y, y entonces este proyecto empezó, creo que no empezó al final en 2014, en el sentido que empezó muchos años antes. Uh, y ya durante la tesis que hice en la Universidad de Pittsburgh, hice un proyecto relacionado a la salud, porque estudiaba ya el impacto de la hidrogenación de los aceites vegetales para reducir los ácidos grasos trans, que tienen un impacto muy importante sobre la salud. Entonces ya tenía un poco esa experiencia y sobre todo personal como consumidor. En los Estados Unidos es un mundo ya muy avanzado a nivel de uso de complementos alimenticios, de todo el well-being que hay detrás. Y, um, y pocos años después de acabar la tesis, en 2003, ya empecé en el mundo de los complementos alimenticios con una empresa especialista de omega 3. ¿Vale? Es una empresa que se fundió en Bélgica y entonces teníamos solo productos a base de omega 3 para niños, para adultos, para depresión, corazón. Y cuando se acabó, digamos, esa experiencia, volví en el mundo de las empresas internacionales para tener más experiencia, pero ya sabía que quería hacer un proyecto, volver en el mundo de los complementos alimenticios y desarrollar productos de alta calidad, eficaz, uh, que tienen estudios clínicos para demostrar los beneficios y no solo de alta calidad en el sentido de calidad de nivel de contaminantes, todo esto, pero calidad en el sentido de dónde vienen los ingredientes, cómo se fabrican, bueno, cómo se producen eh, y, y con complementos alimenticios que sean lo más natural posible. Digo lo más natural porque no es un 100% natural en el sentido
que siempre hay un pequeño proceso para hacer una extracción, o entonces no es natural, no es un polvo, por ejemplo, que ya se pone en una cápsula. Y con esto en mi cabeza estaba buscando un poco, pero si tengo que volver a empezar una empresa, ¿cómo voy a empezar? ¿Sabes? Era, y bueno, hablando con justamente el proveedor de la cúrcuma, de Optin Cúrcuma, empecé a volver a esa pasión de leer artículos científicos sobre los ingredientes, sobre los efectos bueno, de las plantas en la salud. Y me apasioné más y es cuando empecé con Optin Cúrcuma en 2016. Y empecé, digamos, solo. Y ahora hay muchos partners, sobre todo en España, con Natural Distributions, todo el equipo, en Bélgica y en otros países de Europa también. Sí. Pero sabemos que Optin Cúrcuma no es una cúrcuma más. Lo que quiero que nos expliques un poquito la diferencia, porque hay muchas cúrcumas y lo que Optin Cúrcuma representa, te lo dejo a Correcto. ti que nos Sí, los sí. expliques. Mira, en 2016 teníamos bueno, un proyecto de hacer un producto a base de cúrcuma y ya sabíamos que la curcumina, que es el principio activo, tiene una muy baja biodisponibilidad. No se absorbe bien en el cuerpo para tener efectos con dosis bajas, pequeñas. Y cuando empecé a hablar con el proveedor de Longvida de Optin Cúrcuma, dije, pues, otra cúrcuma. Pero me dijo, mira, Benoit, mírate los estudios porque hay muchos estudios clínicos sobre este ingrediente. Y es verdad que al final hay muchos estudios clínicos, más de 10, 15, con la curcumina Longvida. Y el proceso de microencapsulación de la curcumina Longvida lo que permite es aumentar, por supuesto, la biodisponibilidad. Y hemos visto que esa curcumina llega hasta el cerebro, es capaz de traspasar la barrera hematoencefálica. La curcumina se conoce como un buen antiinflamatorio, entonces llega hacia los tejidos, a las articulaciones y funciona. Y un estudio clínico con con la fórmula de Optin Cúrcuma Longvida que demuestra que es equivalente, 2 cápsulas son equivalentes a 400 miligramos de ibuprofeno cuando se toma durante 3 meses. Pero también la curcumina tiene un papel importante, bueno, tiene un efecto interesante al nivel de las funciones cognitivas. Hemos visto que reduce bueno, la fatiga mental, trabaja también como neuroprotector y entonces esa capacidad a traspasar la barrera hematoencefálica era apasionante y bueno, hasta el año pasado, el año pasado se publicó otro estudio de la Universidad de Melbourne que demuestra que sí que realmente esa curcumina tiene una función a nivel cognitivo, sobre todo a nivel de la memoria. Sí, y, bueno, me acuerdo que después de trabajar un año y pico con un solo producto, después del feedback de los pacientes que decía que no solo que sentía alivio a nivel de dolores, que también sentía alivio en la fatiga y que descansaba mejor, que es cuando creaste un producto en Correcto. combinación. Sí, porque al principio es verdad que pensábamos todos, enfocamos el producto como un antiinflamatorio, pero no es solo un buen antiinflamatorio natural, es mucho más. Y es verdad que, como dices tú, los pacientes nos decían, pero pasa algo, porque me siento más despierto, noto menos fatiga. Y es cuando pensamos, no podemos, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué planta, por ejemplo, podríamos combinar la cúrcuma para mejorar su eficacia a nivel cognitivo? Y es cuando, pues, hemos formulado Optim Memory Focus, que lleva la fórmula de Optin Cúrcuma, la mitad por cápsula, y tiene también la Bacopa monnieri. Y la Bacopa monnieri es una planta adaptógena
Y este extracto, además, tiene 2 estudios clínicos en estudiantes y en personas mayores. Lo que vemos es que en estudiantes mejora el aprendizaje y la capacidad a concentrarse, la concentración. En personas mayores que ya tienen, digamos, son pre-Alzheimer, ya tienen una pequeña pérdida de memoria, pero tampoco no son pacientes con Alzheimer. Y ya vemos que durante 6 meses, cuando toman la Bacopa, este extracto, hay una mejoría al nivel de la memoria de trabajo y también temporoespacial. Se acuerdan de dónde están las cosas mucho más y entonces hemos mezclado estos 2 ingredientes de alta calidad y vemos el resultado hoy, porque Sí, es un producto que creo que tiene su eficacia y me gusta porque no es solo en personas, digamos, mayores o que empiezan a notar una fatiga durante el día, pero también en adolescentes y estudiantes. estudiantes, sí. Has hablado de las plantas adaptógenas, sé que te gusta mucho, a Sí, mí también, porque son plantas de muy alta calidad, pero no te has parado con la Bacopa, no, no, sino que no. has creado otro producto. Y no vamos a pararnos porque creo que No, no voy a hablar hoy de lo que tendremos en breve también, pero sí que son plantas adaptógenas que le decía que no tienen solo un efecto, en el sentido que tienen un mecanismo de acción muy complejo, pueden actuar en varios niveles, como el estrés, por ejemplo. Um, También, bueno, son plantas seguras, por supuesto, y al contrario de las plantas que estimulan, por ejemplo, la cafeína es el ejemplo típico del estimulante, notas ya enseguida un efecto, pero después hay este bajón. Una vez que ha pasado el efecto, hay un bajón. Con las plantas adaptógenas no hay este efecto, porque normalizan la respuesta del cuerpo. Y entonces, bueno, son plantas muy interesantes. Después de interesarme a la Bacopa, bueno, nos interesamos también a la ashwagandha por su capacidad bueno, a reducir los niveles de cortisol y también la ansiedad. Eh, y hablando con varias personas, expertos de plantas, y por casualidad vi un artículo en 2018 que hablaba de la sinergia entre la ashwagandha y la rhodiola. Y por eso hicimos Optim Serenity, porque creo que la ashwagandha sola es una planta muy interesante, pero para ciertas personas puede calmar quizás demasiado. Y la rhodiola trabaja más a nivel de la energía, del uso de la energía en la célula, entonces da más energía, más alegría, y también trabaja a nivel del estrés. Es una planta que se utiliza también en personas que tienen problemas de burnout, del cansancio profesional. Y entonces, esas 2 plantas permiten trabajar en 2 niveles y no queríamos hacer, digamos, un ansiolítico natural, exacto. pero trabajar a nivel de la energía para seguir adelante y su día, sí. Sí, un producto que es muy bueno en estos tiempos que pasamos. Por eso, al ser plantas adaptógenas que ayudan a equilibrar el organismo, es adecuado en estas situaciones. Voy a saltar el otro producto porque lo vamos a dejar más al final porque es me parece que necesita más explicación y te voy a preguntar por el DHA de microalgas. Tú ya que has trabajado tanto tiempo y has estudiado y has hecho incluso la tesis sobre los omegas, has creado un producto que no tiene nada que ver con lo que tú estabas haciendo antes. Sí, El, bueno, creo que bueno, sí, no tiene nada que ver la fuente.
el Optim DHA bueno, es un omega 3 que proviene del aceite de microalgas. Es algo que realmente para mí representa un poco la filosofía también de la empresa, del sentido que es un producto sostenible porque son microalgas que se producen en bioreactores. Entonces es un poco como hacer el vino, digamos, por la tierra, pero Fuera del mar. fuera del mar. Entonces no utilizamos pescado, para conseguir omega 3. Es una fuente verde, renovable, sostenible, y además de alta calidad. ¿Por qué? Porque como no utilizamos un producto del mar y sabemos que el mar cada día más está Por desgracia. por desgracia tienes problemas de contaminación. Y por eso digo que creo que es el ADN de la empresa en el sentido que es un producto, bueno, apto para veganos, registrado en la Vegan Society, de alta calidad, natural y como nutriente que tiene una función esencial. El DHA es importante en cada etapa de la vida. Antes de nacer, en el fetus, bueno, como fetus, la madre tiene que tener niveles optimales y tomar, en este caso, suplementos de DHA, porque en general la población también tiene carencia de omega 3, entonces es importante suplementarse. En caso de lactancia, en el crecimiento, hasta los últimos días de la vida, en el sentido que la madurez también es necesaria. Para nuestro corazón, para los ojos, la visión, el cerebro, tiene una cantidad muy importante de omega 3 y entonces es un nutriente que tiene su espacio en la línea de productos Optim y lo veo como un producto, y yo soy, digamos, la empresa es fabricante, pero soy consumidor también de los productos, y para mí es un producto que tengo que tomar cada día. Hay otros, depende un poco de cuándo, pero el DHA para mí es cada día. ¿Solo hay DHA o contiene algo de EPA? Contiene sobre todo DHA. Y muy poco EPA. La microalga que utilizamos para producir el aceite produce sobre todo DHA. Ahí, de momento, sí que hay unas microalgas que producen EPA, pero la EFSA todavía no ha autorizado esas microalgas que producen niveles más altos de EPA. Entonces, la EFSA es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Y entonces todavía es un freno, digamos, para tener un producto con un balance de DHA y de EPA. Pero el DHA para el crecimiento, la visión, el cerebro es fundamental. No pasa nada si no hay EPA. Y además hay una retroconversión. Entonces, es lo que te iba a preguntar. Del DHA se puede producir el EPA. Bueno. Por eso sé que el organismo, si tiene DHA y necesita EPA, sí que se transforma en EPA, el DHA. Sí. Pero al revés no pasa. Y cada perla contiene 250 miligramos Acabo de ver la pregunta. Sí, la pregunta. Y es la recomendación del EFSA. Y esa a veces parece poco, porque hace 5 o 10 años se hablaba de tomar mucho más. Pero creo que hay dos usos. Hay un uso preventivo. Exacto. Y es un suplemento para completar la falta la dieta. En la dieta. Por quizás no comer pescado azul o lo que sea. Y entonces la EFSA
y los artículos científicos dicen que ya 250 miligramos al día es suficiente como prevención. Como Ahora, prevención. hay otros casos, por ejemplo, la EFSA dice que para tener un efecto cardioprotector y reducir los niveles de triglicéridos, se tiene que tomar unos gramos al día. Y hablamos de 2-3 gramos, si no me equivoco. Pero ahí Pero en este estamos caso, profesionales eso que... y es más ya en un caso muy particular. Sí, Pero la prevención creo que es importante también en este caso. sí, Sí, tanto tu empresa como la mía creo que se han creado con esa visión de mejorar la calidad de vida, empezando por la prevención, que es algo que yo siempre digo que no nos han enseñado y por eso estamos para no, ni dar consejos, sino que es dar una opción. Llevamos correcto. un año duro. He dejado el Optim D3 para que hablemos un poquito más. Ya lo vendíamos antes mucho, pero Sí, sí, el año este nos ha hecho dar cuenta de que la vitamina D3 no es solo la vitamina del sol, sino que tiene un papel muy importante en el sistema inmune. Háblanos un poquito del Optim D3. mira, Team D3, como decías tú, es un producto que ya teníamos antes del confinamiento y De la pandemia. de la pandemia. En Bélgica ya hace años que se habla mucho de la importancia de la vitamina D, no solo al nivel óseo, para fortalecer los huesos, pero sobre todo para el sistema inmune durante el invierno. Y entonces ya había visto y haciendo un análisis hemos visto que en Bélgica los productos del mercado eran o sintéticos, vitamina D sintéticas, o vitamina D que provienen de la lanolina, que es un extracto que se obtiene en la lana de las ovejas después de un tratamiento. Y, y pensé, ¿y por qué no hacemos una vitamina D que sea natural, vegetal? Y, y encontré una vitamina D que proviene del líquen. Ahora también hay vitamina D de algas, Sí, pero en esa época era muy difícil encontrar un aceite sí, hace vegetal. 3 años, 3 años, ¿no? O más, Hace, mira, 4 años, porque empezamos cuatro en años, sí, 2017, hace exacto, 4 años. exacto. Y así tenemos Optim D3, que es un frasco de vitamina D de líquen, natural, vegetal, en aceite de coco. Ahora, desde el año pasado, es un aceite de coco certificado ecológico que tiene un sabor muy agradable a coco y entonces es fácil de tomar y tiene un cuentagota que hemos mejorado porque al principio tuvimos también problemas. Bueno, Podemos hablar de las cosas bien, pero también un poco de, exacto, de, exacto, pero de, de, no vendemos de, los de, errores, entonces, de las cosas que han ido bien y quizás otras cosas que a veces pensábamos que iba a salir mejor y es verdad que el usuario, el consumidor, el paciente nos da feedback, comentarios y es así que podemos mejorar los claro, productos. Y este cuentagota, ahora que funciona bien, permite dar bueno, gotas de 500 unidades de vitamina D. Y entonces creo que lo interesante de un cuentagota para la vitamina D es que es un producto que se puede dar a toda la familia dosificar en función y de dosificar en función de la edad o de la necesidad de cada necesidad. una. Y por ejemplo, un niño de 1 a 12, 11, 12 años puede tomar 2 gotas al día, que son 1000 unidades. Y un adolescente, una persona adulta que ya tiene niveles, digamos, optimales, porque ya hace tiempo que toma la vitamina D, puede tomar 2, 3, 4 gotas al día. Una persona que empieza un tratamiento de vitamina D, pues puede tomar hasta 8 gotas al día, cada día. Y la ventaja de tener una dosis más baja de las dosis bolos que se dan a veces
en los hospitales o los médicos pueden recetar la vitamina D en dosis muy, muy altas que se toman, son dosis que se toman o una vez a la semana o una vez al mes. La ventaja de tomar cada día la vitamina D es que los niveles van creciendo más rápido, más Sí. rápidamente y Además, es mucho más se ha eficaz. demostrado en estudios Correcto, que la ingesta diaria de la vitamina D es mucho más efectiva que una dosis a cada mes o cada 2 semanas. correcto, correcto. Y el aceite, la ventaja del aceite como vehículo de la vitamina D, bueno, además del sabor, es que es un producto, siendo en aceite, la vitamina D es liposoluble. Y entonces tiene una mejor asimilación, biodisponibilidad cuando se toma fuera de una comida. Una forma seca, por ejemplo, de vitamina D, se tendría que tomar durante una comida. Es la diferencia. Entonces, por ejemplo, si la vitamina D se toma por la mañana con un café solo, pues perfecto. Una forma seca en cápsulas que tenemos con el Optim Immunity, se tendría que tomar ya con una comida. Con la comida. Sí. Has hablado ya del Immunity, con toda este problema que nos ha venido encima durante la pandemia, te has decidido sacar un producto que sea mucho más específico para el sistema inmune. Correcto. Entonces, el Immunity lleva vitamina D, hemos hablado de algas, también el zinc, que tiene una función muy interesante sobre el sistema inmune. Y son dos vitaminas, la vitamina D, bueno, la vitamina D y el zinc, son dos nutrientes que tienen, bueno, nosotros en Europa en general tenemos deficiencia en estos dos nutrientes. Y entonces es importante suplementar, sobre todo durante los tiempos de pandemia. Y en este caso, otra vez estamos hablando de prevención, no estamos hablando de curar, es No, prevención para fortalecer el sistema inmune. Además, lleva la vitamina C natural, que es un extracto de acerola ecológico, certificado ecológico, el selenio en una forma orgánica, que también tiene un papel importante sobre el sistema inmune, y los betaglucanos de levadura. Es quizás un ingrediente o un nutriente menos conocido, pero los betaglucanos se encuentran, por ejemplo, también en los hongos. Y sí que la gente ya sabe que los hongos tienen un papel, un efecto sobre muy el sistema importante en el inmune. sistema inmune. Sí, y entonces, uno de los principios activos es el betaglucano. Y otra forma eficaz también es el betaglucano de las células Levadura, de la sí. levadura. Entonces, lo que hay no es la levadura seca, pero es el extracto de esta pared de la célula y contiene más de 85% de betaglucanos. Y el betaglucano lo que hace es, a nivel intestinal, activar el sistema inmune. Activa los macrófagos y entonces va a estimular el sistema inmune. Y este ingrediente, por ejemplo, tiene un estudio que demuestra que unos deportistas que han hecho un maratón, entonces, porque estamos hablando de deportistas, pues cuando uno ha hecho mucho esfuerzo y quizás tiene también el sistema inmune más frágil, más bajo por todo el esfuerzo que ha hecho durante un maratón. Yo lo he vivido después de un maratón que estaba a nivel tenía el sistema inmune muy, muy bajo, herpes, todo, o sea, son señales de El un sistema, cansancio es el el cansancio es cansancio, el bajo nivel que el sistema inmune ha bajado las y defensas del eso organismo. es. Y entonces lo que ven es que los deportistas que tomaban los betaglucanos tenían menos infecciones respiratorias, por ejemplo. Y entonces son 5 ingredientes, es todo natural. Además, vitamina C.
todo natural porque o viene de levadura o de la cerola, el selenio es también es mineral que proviene de una levadura y es un producto que se puede tomar ya a partir del mes de final de septiembre, octubre, cuando se acaban las vacaciones, que no, quizás ya volvemos, digamos, a una actividad profesional para prevenirse durante el invierno. Sí. Incluso ahora con estas, Incluso con ahora. Y ahora creo que es el periodo, bueno, idóneo estamos esperando, digamos, el verano, pero todavía no ha llegado. Ya lo sabemos todos. de temperatura Y, brusco. pero el cuerpo, si no hemos, por ejemplo, tomado vitamina D o hemos protegido nuestro sistema inmune, es cuando justamente el cuerpo es mucho más débil. Quizás en noviembre, octubre, noviembre, ya estamos bien. Más Pero ya preparado. llegamos y lo vemos en las curvas de gripe, no estoy hablando de COVID porque es otra cosa, pero de gripe, de complicaciones respiratorias, bueno, si hablamos también de alergias, ya vemos que marzo, abril son meses que... Sí, es un producto muy completo y te lo digo yo porque yo estoy haciendo visitas y creo que no me equivoco cuando digo que es un producto para el sistema inmune muy completo, porque hay hay que lleva o solo zinc o solo selenio, pero que lleve vitamina C, vitamina D, zinc, selenio y beta-glucanos no hay. Por eso el laboratorio Optim se destaca por crear productos de muy alta calidad y con bastante completos para que con solo una cápsula podamos prevenir, no solucionar, sino aumentar la resistencia del Correcto. organismo. He visto una pregunta sobre el beta-glucano, si es un prebiótico. En este caso, no, aunque, bueno, podríamos pensar que el beta-glucano no se fermenta en el intestino. Se absorbe a nivel de las placas de Peyer, y es donde van a activar el sistema inmune. Entonces, no es como quizás el beta-glucano de avena, que quizás sí que se podría llamar un prebiótico en el sentido que es una fibra que se puede digerir. Y entonces es la diferencia. No tienen, los beta-glucanos de hongos y levadura no tienen la misma estructura que los beta-glucanos de avena. Bueno, es una paréntesis para responder a la Sí, no, pregunta. pero Sí. esta pregunta ya me ha dado paso al nuevo proyecto, que yo ya sé que tienes proyectos en el futuro, pero ya está al caer. Caer ya dijimos algo con el David que te dejaríamos a ti que Sí, expliques el nuevo producto que lanzaremos muy pronto. sí, con LIE Health Solutions, entonces la empresa que lleva en el mercado Boutique Apps y más ahora, pero sobre todo Boutique Apps, especialistas ellos de la En microbiota microbiota, en intestinal. microbiota intestinal. Laboratorio Optim lleva estos productos en Bélgica. Sí. Y hablando con David, María Eugenia, pensábamos hacer un probiótico, pero también que se relacione con los ácidos grasos a cadena cortas. Y entonces esperemos tenerlo al final de esta semana o el lunes que viene y vamos a tener el Optim Propionibacter que lleva una bacteria, un fermentado láctico que se llama el Propionibacterium. Es un nombre complicado, quizás poca gente conoce esa bacteria, pero todo el mundo, casi todo el mundo ha comido ya esa bacteria, porque es una bacteria, es un fermentado que se encuentra, que se usa en la fabricación del queso suizo, ¿vale? Esa bacteria, cuando fermenta y utiliza
los azúcares, los hidratos de carbono de la leche, produce un gas, dióxido de carbono, y hace esas burbujas en condiciones de temperatura y de presión, y hace esas burbujas que conocemos todos. Entonces, no es un probiótico nuevo en el sentido que ya se usa en la alimentación, y como su nombre lo indica, es un probiótico que produce en el intestino el ácido propiónico. Y entonces hay 3 ácidos grasos a cadena corta principales. Hay el aceto, que tiene 2 carbonos, el propionato, 3, y el butirato, 4 carbonos. 4. Y el propionato es interesante, entonces, como para a nivel de, luego ya entraremos en los detalles de su eficacia, pero hablaremos de esto porque vamos a hacer un webinar el día 13 y creo que... El día 13 vamos a hacer un webinar sobre esa bacteria. Tendremos una muy buena introducción de una experta de probióticos para realmente entender bien esas familias de probióticos y cómo interactúan. Porque, por ejemplo, el Propionibacterium actúa como probiótico y posbiótico, en el sentido que produce... Es el simbiótico, ¿no? Eso es. Y completo. Es muy completo. Y entonces, los beneficios principales es, por supuesto, trabajar a nivel de la microbiota, sobre todo en las paredes, en el mucus, porque es una bacteria que se fija a nivel de las paredes. Tiene una relación con los Bifidobacterium, aumenta la producción de Bifidobacterium, produce el propionato, que tiene también, bajando el pH, va a influir a nivel de la microbiota, actúa a nivel de la motilidad intestinal. Y entonces, creo que es un producto que va muy bien con el butirato. Porque el butirato es solo butirato. Y entonces, butirato y el Propionibacterium, pues por lo menos tendremos 2 ácidos grasos a cadena corta que necesitamos. O que necesitamos cuando hay una disbiosis. Cuando hay una falta de ingestión de fibras, porque creo que no es que todo el mundo necesita tomar este tipo de complementos, pero hay muchos problemas hoy de disbiosis y por falta a veces de una dieta quizás pobre en fibras. Exacto. Igual que el David, también te has atrevido con productos para las mascotas. ¿Has creado? Sí. Se hizo porque muchos consumidores pacientes de Optin-Curcuma nos preguntaban, a ti también, pero ¿se puede dar a los animales, a los perros, a los gatos? Y siempre la respuesta era, pues sí, sí que funciona como antiinflamatorio para las articulaciones o también para el hígado, el intestino de las mascotas, pero el problema es que se tenían que abrir las cápsulas, mezclar con la comida, no es fácil abrir las cápsulas. Una cápsula quizás es demasiado para un gato, para un perro grande de 40 a 50 kilos, perfecto, pero un gato es demasiado, entonces, ¿cómo voy a coger la mitad de una cápsula? ¿Dónde voy a dejar? Entonces, nada práctico. Y hablando con la fábrica en Bélgica, pensé, hay una opción de hacer un polvo donde podemos tener la misma curcumina de Optin-Curcuma, que es eficaz. La Longvida. La fórmula Longvida, pero tenerla con un polvo que sea neutro para las mascotas, y hemos utilizado en este caso la goma arábica,
que también es un prebiótico, entonces puede ser beneficiosa a nivel del intestino, aunque es poca cantidad, pero bueno, es neutro. Y entonces ahora, mira, lo tengo aquí, no estaba previsto, pero es un bote de polvo con una cucharilla para medir la dosis, y así es más fácil para mezclar con la comida y creo que, bueno, es un producto como la versión para humanos que tiene su función, bueno, actúa a nivel de las articulaciones como antiinflamatorio. Unos veterinarios nos comentan que también a nivel del metabolito es interesante para los animales porque actúa en el hígado. Entonces, creo que va a ser interesante ver un poco la respuesta de los profesionales bueno, Es un veterinarios producto sobre todo. de calidad y veremos igual que los otros la respuesta y la eficacia. Sí, sí, sí. Yo sé que hay muchos proyectos en mente y que vais a sacar, no sé si en conjunto con el David o solo. Eh, cuando vas a sacar más productos, vamos a volver a estar aquí en directo y explicarlos a la audiencia y presentarlo a los profesionales. Benoit, gracias por hacer Gracias, Floy. estos productos, gracias por confiar en mí. Y tú ya Bueno, sabes sí, que sí, no. los 10 años fueron largos, pero también con la satisfacción del trabajo bien hecho y sabemos tú y yo que cuando las cosas se hacen bien es imposible que nos salga. Hacemos un equipo, todos somos un equipo, todos con los que trabajo somos parte de una familia que lo único que queremos es mejorar la calidad de vida a todos los que han confiado en nosotros y los que van a confiar. Supongo que ya me pasa, yo ya lo veo mes a mes que hay más gente que confía en los productos. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, yo te Gracias. voy a dar las gracias también por ya todo, sí, no solo el trabajo, pero la colaboración que ya tenemos desde hace más de 5 años, que ha sido Sí, un viaje y que va a ser un largo, viaje largo. porque ya Natural Distributions tiene 10 años y va a seguir con todo lo que Natural Distribution y tú estás haciendo. Y creo que esto ha sido también para el Laboratorio Team como decía, más que la suerte de la vida, pero ha sido como un poco Sí, supongo que nos encontramos por algo. la estrella que encontrás para... creo que es lo que hemos hecho juntos bueno, en España y Andorra. Es un trabajo de divulgación también, de informar, y es verdad que este último año ha sido quizás diferente por la falta bueno, la imposibilidad casi de poder viajar y visitar Exacto. a muchos clientes, pero esperamos poder volver a hacerlo Sí, pero por todo lo que hemos hecho, hemos querido sí, estar pero en contacto. sí, hemos podido hacer unos webinars y seguir explicando, pero creo que es también todo este trabajo de estar en contacto con los Con mis profesionales clientes, sí. que ayudan un montón. Pues nos vemos el día 13 en el webinar. Nos vemos el día 13 y os explicaremos todo sobre el Propionibacterium. Pues muchas gracias. Gracias, Gracias Floyd. a todos por estar ahí y por escucharnos. Buenas noches. Gracias, igualmente. Chao. Chao.